Esta noche con el senador del Partido Socialista, Alfonso de Urresti. Senador, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto, Álvaro. Buenas noches. Comencemos hablando de Quinto Retiro. ¿Usted apoya la idea en general? Mira, lo he dicho en todas sus letras. Si no hay un plan de gobierno económico de ayuda concreta para la ciudadanía que aborde las rentas vitalicias, la cesantía crónica, gente que perdió el empleo y que no ha logrado levantar cabeza, las pensiones de alimentos, vamos a tener Quinto Retiro. Es obligación del gobierno, es una responsabilidad del ministro de Hacienda tener un programa fuerte, atractivo y directo de transferencia de recursos a la ciudadanía. Yo no estoy enamorado de los retiros, creo que no es una buena política de fondo, no podemos pagar las crisis con nuestros fondos, con nuestros ahorros, porque en definitiva todos nos vamos empobreciendo al sacar ese 10%, pero aquí hay una responsabilidad desde el punto de vista de Hacienda, de economía, de hacer transferencias efectivas a la ciudadanía. ¿Y el plan económico de la semana pasada que presentó el propio ministro Marcel, no lo deja satisfecho en ese sentido? Creo que faltan elementos, me echo en menos una mirada más regional. No veo ayuda concreta, por ejemplo, pescadores artesanales, el mundo del pequeño campesino, el pequeño comerciante que quebró, que estuvo un año y tanto cerrado. Esa población que perdió los ingresos brutalmente. Yo lo sitúo en los que son garzones, la gente que trabajaba en la gastronomía, en la hotelería, que de la noche a la mañana pasó a estar 10, 12 meses sin ningún ingreso. Ahí es donde hay que enfocar. Creo que hay algunas iniciativas que van en un proceso de recuperación económica, pero más a largo plazo, transferencia. Tiene que haber aquí una política importante de ayuda también hecho de menos al Banco Estado, que el Banco Estado tenga créditos blandos, créditos de ayuda, Corfo, Cercotec, transferencias directas para quien está emprendiendo, quien tiene un pequeño negocio, puede contratar a alguien, puede tener capital de trabajo. Ahí creo que faltan elementos, queremos estudiarlo, el ministro Marcel ha sido claro, yo valoro el esfuerzo, él se está implicando, se está jugando su capital, su reconocimiento económico internacional, pero creo que hay que hacer más diálogo en el Parlamento, más diálogo con los gobiernos regionales, más diálogo con las distintas cámaras de comercio u otras entidades que representan a la gente que está más complicada. ¿Pero esperaría un esfuerzo adicional del gobierno, un paquete más específico? Se habla de 3.700 millones de dólares, pero creo que falta focalizarlo de mejor manera, precisar aquella, insisto, sobre todo aquella cesantía crónica. Yo creo que la crisis golpeó y empobreció a mucha gente, perdió su capital de trabajo, perdieron su furgón, perdieron el vehículo con el que trabajaban, tuvieron que entregar la casa. Las cifras que hemos tenido de la Cámara de la Construcción y algunos otros organismos de comercio, en que hay mucha gente que ha perdido, devolvió la casa que había empezado a comprar y que estaba pagando, tuvo que entregar el local comercial. Y aquí también, Álvaro, permítame que también echo de menos en el gobierno una mano más dura en relación a utilizar los instrumentos del Estado como la Fiscalía Nacional Económica para intervenir los precios. ¿Cómo es posible que el aceite hoy día esté en los precios que está escalando? El gas, se lo hemos dicho al ministro Marcel, no sacamos nada con tener 40 millones de dólares para regular esto. Ahí hay un cartel, ahí claramente la Fiscalía Nacional Económica ya hizo una opinión respecto a esta integración vertical de los productores. Entonces, aquí el empresariado, también la banca, sigue ganando, teniendo unas utilidades brutales. Entonces, ahí también tienen que haber instrumentos por parte del Estado de decir, vamos a regular esa situación, vamos a ayudar a la gente concretamente. Usted decía, Mario Marcel, claro, está poniendo a disposición, arriesgando su capital político, ¿y el gobierno en general no siente que también se está jugando un partido relevante con esto? Sí, yo creo que hoy día lo conversábamos en La Moneda, se ve al gobierno implicado, creo que un poquito tarde, se vota mañana el Quinto Retiro en la comisión. A mí me hubiera gustado esto haberlo tenido hace una semana, hace 2 semanas, esto se veía venir. Sí. El gobierno tiene que tener más capacidad de anticipación, tenemos que tener más ministros anticipando, dialogando con el Parlamento, como digo yo, menos selfie, menos Twitter y más terreno y más diálogo. El presidente Boric lo dijo muy claro hace 15 días que estuvimos en Cerro Castillo, que nos invitó a una reunión con los ministros. Escuchen más, anticipen los problemas, dialoguen, reúnanse todo lo que sea necesario. Yo creo que estamos a tiempo, esperemos que se puedan precisar las ayudas, porque en definitiva la ciudadanía lo que quiere más que sacar su 10%, lo que quiere es tener liquidez para emprender. Yo siempre pongo el ejemplo, perdóname Álvaro, que uno lo diga con casos concretos. El transportista escolar.
quien tenía un furgón, quien renovó su furgón en el 2020, lo pilló la pandemia y no pudo transportar a ningún estudiante, esa persona tiene que pagar un crédito. Las rentas vitalicias. Me llaman decenas de personas respecto de rentas vitalicias que tienen una renta bajísima y no han podido hacer sus retiros como corresponde. Entonces, yo creo que ahí tiene que haber una mirada más integral, hacer transferencias directas, reactivar y que no caigamos en decrecimiento o en definitiva empiece a bajar el ritmo de la actividad económica del país. Y esta fórmula que comenzó a hablarse esta tarde de un proyecto del gobierno o que cuente con el patrocinio del gobierno, que sea un retiro pero con tope y con impuestos, ¿usted lo ve viable o no es suficiente? Queremos ver el detalle. Claramente lo importante es que la transferencia de recursos sea para invertir, para trabajar, no para consumo. Ahí tenemos que tener un acento claro en la inflación. 1,9, 9, y tanto anualizado es algo complicado. Nosotros tenemos que ser serios y tiene que haber un compromiso. Creo que este país lo ha hecho durante mucho tiempo de tener una inflación controlada, bajo los 2 dígitos, sobre el 4, el 5%, el 9, el 9,8 claramente son preocupantes, pero ahí esperamos que el gobierno precise más esa situación y no simplemente sea una transferencia de fondos desde las cuentas de capitalización a entidades bancarias o a otras deudas. Lo he dicho con todas sus letras, cuando quienes demonizan los retiros, recordemos que se pagaron más de 700 millones de dólares en pensiones de alimentos, 700 millones de dólares, mujeres, niños, niñas, que no tenían esa transferencia y se pagó, se pusieron al día gracias a esta política de retiro. Entonces, tenemos que focalizar, insisto, tiene que haber más creatividad, más diálogo, pero también tenemos que responderle a la ciudadanía que lo está pasando mal en estos días. Se cumple un mes del gobierno del presidente Gabriel Boric. ¿Cómo lo evalúa usted? Con turbulencias, creo que el propio presidente lo señalaba, se está aprendiendo. Nosotros al menos como Partido Socialista, como parlamentario, hemos respaldado cada una de las acciones. Fuimos los primeros en respaldar a la ministra del Interior el día jueves ante un error, pero reconocido y enmendado. Creo que hay que afiatar más el trabajo, creo que tenemos que tener más despliegue de parte del gobierno y se tiene que hacer más política, dialogar, conversar, convencer, tener una estrategia principalmente de desarrollo y de seguridad. Yo creo que no tenemos que eludir la responsabilidad de enfrentar temas de seguridad. Muchas ciudades están siendo inseguras hoy día, muchas ciudades nos dicen los vecinos, en la propia región que a mí me toca representar, que comienza a sentirse inseguridad, delitos, asalto, robo hormiga, abigeato en el sur. Ahí yo creo que el gobierno tiene que poner un acento y sobre todo una gran agenda de reactivación económica para dar tranquilidad al país. Y lo de la ministra del Interior, usted lo decía, ¿se soluciona, como se ha dicho por estas horas, reforzando el equipo o es un problema más estructural? Se ayuda el reforzar, el tener vínculos con políticos, tener trabajo prelegislativo, tener trabajo con las gobernaciones, una ministra que es la jefa del gabinete, en definitiva, que empuje. Yo siento que a veces hay desconocimiento entre los ministros, no están afiatados el equipo, se vienen de culturas distintas, hay 2 coaliciones que confluyen en este gobierno, el presidente lo decía muy bien, Gabriel Boric, queremos tener un gobierno y una coalición, tener partidos de la mismo nivel, no de primera o de segunda. Yo creo que hay una confluencia, hay una adaptación. Pienso que no hay mucho tiempo para aprender, porque los hechos se suceden semana a semana, día a día, pero creo que el presidente ha expresado un liderazgo que convoca, que seduce. ¿Pero se le acaba el crédito a la ministra? Le queda menos, pero creo que se aprendió la lección, valoro que ella parte reconociendo, ¿sí? Yo creo que en esto también la tosudez y el mantenerse en sus dichos es lo que trae problemas, pero la ministra reconoció, enmendó, y lo que creo que ahora es importante en materia de inmigración, ¿cómo lo arreglamos? Sí. ¿Cómo vemos la zona norte? Hablaba con el subsecretario de Interior, me señalaba que va al norte en estos días, mañana o pasado, creo que eso es importante. Sí. El ministro Jackson, usted fue bien crítico al principio de la gestión, sobre todo en el tema del estallido, los presos del estallido. ¿Mejora esa relación? ¿Usted ve un cambio de actitud del ministro después de eso? Creo que el ministro Jackson, con quien tuvimos un cruce de palabras y tuvimos una crítica política, porque él fue poco diferente con el Parlamento, no puede enviar proyectos al Parlamento sin conversar, sin saber si tiene los votos, esa es precisamente su función. En la instalación del gobierno también creo que hubo mucha tardanza, mucha demora, mucha improvisación. Pero creo que el ministro Jackson, me tocó estar hoy día con él, avanza también en articular. Yo creo que el ministro comprende hoy día el funcionamiento político, entiende el rol del Partido Socialista, que va a ser un partido leal,
que va a apoyar al gobierno con sus parlamentarios, con sus alcaldes, con su activo militante, y creo que podemos trabajar bien. Yo creo que el ministro Jackson se va a llevar en estos tiempos, en estos meses y semanas, una gran responsabilidad, porque creo que le ha tocado articular buena parte del gabinete. Senador, nos quedan 30 segundos. ¿Qué cambiaría en el PS si usted gana la elección interna y se transforma en el próximo presidente? Mire, hay mucha actividad positiva, hay ganas. Me ha tocado ya recorrer el partido en muchos lugares y creo que hay un buen ambiente. Creo que hay una convocatoria de lo que significa el Partido Socialista. Estamos de aniversario ahora el 19, este es el partido de Allende, este es el partido de Bachelet, es el partido más grande de la coalición de gobierno. Y creo que los militantes, hombres y mujeres, me han manifestado su apoyo, su ¿Pero respaldo. qué va a cambiar si usted gana? ¿Qué va a cambiar? Que vamos a articularnos mucho más con el gobierno, que vamos a abrir mucho más las puertas para que mujeres, jóvenes se incorporen a este partido y seguir esa senda de Allende, de Bachelet. ¿De Lagos? De Lagos también, sí, pues de todos, y de Aniceto Rodríguez, y de tantos y tantas que estuvieron esto, de Carlos Montes, que hoy día está colega que está en el Ministerio de Vivienda. en el Ministerio, y de muchas compañeras y compañeros que están. Yo creo que hay un buen ambiente, lo hemos podido recibir así, llamado, convocatoria. El Partido Socialista está más vivo que nunca y queremos contribuir, queremos trabajar unitariamente, pero también lealmente con este gobierno. Vamos a quedar muy atentos al resultado de esa elección. Senador Turresti, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Para ustedes, buenas noches, un gusto. Buenas noches.